Sin más esperar, quiero dar la bienvenida a dos grandes amigos, una amiga y un amigo, dos médicos con larga trayectoria en sus consultorios privados, desde la Bella Mérida y desde la Bella de Querétaro. Mis amigos, la doctora Cristina Lievana, que es dermatóloga, que es dueña de un lugar de dermatología integrativa en la ciudad de Querétaro. La doctora Cristina ha trabajado como dermatóloga desde ya numerosos años, tanto en las clínicas más importantes de México y de Querétaro, antes de poner su práctica privada. Es también certificada por el Consejo, obviamente, Mexicano de Dermatología, y es la presidenta en turno del Colegio de Querétaro de la Dermatología queretanense. Así que saludos a todo el equipo y a Iván Villegas y a las doctoras. Las queremos mucho porque son casi todas mujeres. Y también recibimos al doctor José Manuel Pino, médico especialista en su primera carrera de salud pública. Ha trabajado para el gobierno y después decidió fundar Hibiscus, que es una clínica, Hibiscus Clinic, de la flor de hibiscus, que está en la Bella Mérida, con el equipo de Galenum, que volvemos a saludar, y ofrece servicios integrales. Es speaker para numerosas marcas de inyectables. Es un experto en terapias combinadas, así como la doctora Cristina, y hoy es un enorme gusto recibirlos para la plática de exosomas, parte 2, se acordarán, y si no, chequen en YouTube la magistral plática de la doctora Guerrero Santos, nuestra gerente médico, la cual hizo la parte teórica y algunos casos que presentamos, pero aquí les queremos presentar casos mexicanos de exosomas. Pero antes de hablar de sus casos, me gustaría que la doctora Cristina nos dé una refrescadita de unos minutos sobre el tema y después presentar sus casos y terminaremos con el doctor Pino y sobre todo una sesión de respuestas y preguntas para los dos ponentes y nuestra gerente médico que también está conectada. Así que sin más esperar, doctora Cristina, doctor José Manuel, mi tocayo, a empezar esa sesión de exosomas. Gracias por estar conectados. Hola, buenas tardes. Voy a poner la ponencia, denme unos segundos. Bueno, ya vamos a empezar. Pues un saludo a todos, de todos lados, que están compartiendo con nosotros. Pues quiero hablarles del complejo regenerador con exosomas y vamos a enfocarnos esta plática sobre todo a la experiencia clínica. Es decir, los casos, cómo lo tratamos, qué problemas tuvimos, todo esto, y sobre todo qué productos utilizamos para potencializar este tratamiento. Desde luego vamos a hacer una mini revisión de lo que ya la doctora Joana ha hablado con anterioridad, y aquí estará para apoyarnos en cualquier duda que se tenga. Entonces vamos a empezar. Pues bueno, los exosomas son los responsables de la comunicación celular y facilitan el intercambio del RNA y otras proteínas. Entre ellas están los fibroblastos, los queratinocitos y las células inmunes. Y van a transferir factores de crecimiento y materiales genéticos que nos van a hacer que vamos a regenerar nuestros tejidos. Es decir, estos llevan un mensaje para la reparación de estos tejidos y el mejoramiento de la piel. Y en general, pues quiero mencionarles que los exosomas, pues son endovesículas que va formando la célula, después se meten en el interior de la célula, van a estarse incorporando todos estos productos y van a ser liberados por una capa protectora, que eso nos va a dar el mecanismo correcto para poder llegar de manera óptima a nuestras células. ¿Qué es el complejo de exosomas? Pues es un complejo de una acción intensiva muy rápida para la absorción de la piel, que va a liberar un concentrado de millones de células madre derivados de exosomas liofilizados, y nos va a tener en el interior de los exosomas va a haber factores de crecimiento, péptidos, coenzimas, minerales, aminoácidos y vitaminas. Todo esto va a ser distribuido a la piel que lo va a recibir en estos tratamientos. Funciona como un mensajero celular y va a puede interaccionar con otros tratamientos y potencializar su efecto. En general, pues, ¿cuáles son los beneficios? Arrugas superficiales, profundas, manchas, va a ayudar a la luminosidad y a la hidratación de la piel, va a mejorar
en pacientes inflamados y enrojecidos y irritados de la piel, como veremos más adelante, va a haber lesiones de la piel y cicatrices y refinamiento de poro y textura. En general, es una terapia que va a mejorar múltiples puntos de rejuvenecimiento, de apariencia de la piel, va a dar más firmeza, va a mejorar todos estos puntos que mejoramos, pero de una manera global, no en un punto, sino en toda la superficie de la cara o en las partes del cuerpo en la que se vaya a aplicar. ¿Qué contiene? Pues contiene ácido hialurónico, va a contener 9 minerales, 9 complejos de factores de crecimiento, oligopéptidos, polipéptidos, 30 aminoácidos, 4 coenzimas, entre ellas la tiamina, la coenzima A y dinucleótidos, retinol, 6 péptidos como cobre y nanopéptidos y vitaminas. Es importante remarcar que los factores de crecimiento van a estar muy presentes aquí y nos van a llegar a dar un estímulo muy importante en la piel. No voy a mencionar todos porque son muchos, pero los más importantes son los que se ven en la columna azul, amarilla, gris y café, que son los primeros, los que en más cantidad van a tener el exosomas. Entonces sería el factor de crecimiento epidérmico, que va a tener una función de crecimiento y de diferenciación celular, el factor de crecimiento insulínico 1, que va a promover la regeneración celular, el factor de células madre, que va a regenerar el melanocito, y el factor de crecimiento de fibroblastos 6, que va a ayudar a la diferenciación de los fibroblastos. Es importante recordar que esto se hace por un medio de purificación muy correcto, altamente purificados y filtrados. Y en general les voy a dar una breve explicación, porque eso ya lo explicaron antes, pero bueno, células madres de adipocitos de hombres y mujeres jóvenes se van a obtener estas células madre, y los exosomas se van a, o sea, el líquido pues con las células se va a empezar a filtrar por estos filtros. El exosoma tiene un tamaño específico y estas celdas van a permitir hacer varias sesiones de filtrado para obtener los exosomas de manera muy pura. Entonces, en las primeras filtraciones se van a filtrar pues células, detritos celulares, y en la segunda se van a remover partículas un poquito más grandes hasta tener un producto extremadamente seguro, limpio y que puede ser repetible. Este proceso está estandarizado, puede ser repetible, es con muy alta calidad y está patentado por esta marca que se llama Exopreso. Las funciones fundamentales, pues como ya mencionamos, pues el factor de crecimiento, firmeza y elasticidad, rejuvenecimiento y calmante, también hidratación con el ácido hialurónico. También nos va a dar elasticidad, firmeza, el retinol nos va a ayudar a las arrugas, y ácido ascórbico como antioxidante y luminosidad. Y es también importante remarcar que es altamente estable, desde luego lleva una red de cadena fría, pero en general se conservan bien, tienen una membrana, estas moléculas van a tener una membrana CD47, lo que nos va a evitar que se fagociten, y son no tóxicos, sin potencial inmunogénico, estériles y con altos estándares de calidad. Y aquí mencionar que el exosoma puede tener dos importantes funciones en nuestra piel, que sería estimular a las células de la piel, pero también va a estimular de manera positiva las células inmunológicas, como ya se ha platicado. Y pues ya, sin más tardar, vamos a explicar los casos clínicos. Entonces, les quiero presentar el caso número 1, que es un paciente masculino de 53 años de edad, que corre maratones, tiene fotoexposición solar intensa, es decir, que tiene un desgaste tanto solar como físico. Inició al principio tratamiento con NSTF, HA, 2 sesiones, y después de esto fue cuando conocí exosomas, y fue por eso que dejé el NSTF para iniciar con el exosomas, y le hice empecé con el NSTF una sesión, al mes otra sesión, y posteriormente hice 3 sesiones de exosomas separados un mes cada una. Posterior a la aplicación utilicé Neosica
es decir, haciendo el procedimiento con Dermapen, hice al día después, porque el día que yo hago el tratamiento no le pongo nada más que los exosomas para que se permita su absorción y que no haya ningún bloqueo con ningún otro producto. Al día siguiente utilizo Neosica por 5 días y también acompaño el tratamiento con ampolletas de Toscani, anti-aging, HA, cada 12 horas por un mes y su protector. Entonces, pues estas son las fotos del antes y después. Como podemos apreciar, pues tenía múltiples léntigos, arrugas, pérdida de firmeza, especialmente en el contorno ocular. Y estas son el resultado de la foto ya con las 5 sesiones que lleva el paciente, 2 de NSTF y 3 de exosomas. Doctora, una pregunta de una vez, perdón, aquí me están preguntando. Entonces, el total del tiempo entre la foto basal y la foto de la derecha, ¿cuánto transcurrió? 5 meses. 5 meses, es decir, son los 150 días desde el día 1 al día 150. Ok, perfecto, gracias. Entonces, quiero que me sigan, pues, sobre todo ver el detalle de las arrugas de la piel, la firmeza, la mejoría de los léntigos. Desde luego todavía conserva algunos, pero aún así la firmeza de los párpados mejoró y también el surco nasogeniano también mejoró. Ahora, a continuación, las de lado. Entonces, pues también la mejoría del surco, más luminosidad de la cara, menos léntigos y del otro lado, si aprecian, aquí se observa mucho mejor cómo tenía el contorno ocular. O sea, realmente el párpado inferior ya estaba muy caído, muchas arrugas aquí lineales por la fotoexposición y tenía siempre eritema en la nariz por todo el fotodaño. Entonces, aquí observamos una foto donde se aprecia, pues este paciente no se hizo nada en el párpado inferior más que los exosomas y mucho mejoría de los léntigos y de la firmeza. Ok, a continuación el caso número 2. Este es una paciente femenino de 18 años que vino a mi consulta porque tenía acné. De hecho, a esta paciente le inicié isotretinoína, pero como 2 o 3 meses después inicié el manejo de las cicatrices porque realmente tenía muchas lesiones y después muchas cicatrices. Le realicé, bueno, hasta ahorita lleva 2 sesiones de exosomas, bueno, lleva 3, pero no ha regresado para tomarle la última foto, por eso nada más menciono los casos que llevaba a este momento. Le hice Dermapen con una profundidad de 1.5 milímetros y las sesiones de exosomas las he realizado una cada mes. Después del tratamiento, aplico también Neosica por 5 días y a ella le di Toscani Radiance, porque las ampolletas, porque ella tiene un poco de pigmentación y para ayudarle un poquito más. Y también en la mañana y en la noche aplicar las ampolletas por un mes. También le di Seriacler crema SPF 50 de SBR cada 4 horas y le di Physiopur Gel cada 12 horas para el aseo de su cara. Entonces, esta es la foto del antes y el después con 2 sesiones. Entonces, podemos ver que es una chica que tenía mucha pigmentación, eritema, marcas, el poro dilatado, o sea, no tenía una textura homogénea y como, bueno, me encanta esta foto porque la sonrisa es pues algo que se muestra solo. Entonces, aquí vemos la foto del frente. Esta es la foto lateral de cómo ella estaba después de utilizar 3 meses de isotretinoína. Entonces, como vemos, ya no había lesiones, pero había muchas marcas, muchas cicatrices, mucho eritema y estas cicatrices en picayelo. Entonces, aquí está el resultado de dos sesiones y como vemos, pues, la verdad es que los resultados saltan a la vista. Es mucho más lisa. Desde luego todavía hay eritema y todavía hay hiperpigmentación inflamatoria, pero pues estamos en eso, en esa función de mejorar. De hecho, aquí, si pueden apreciar la cicatriz de la nariz. Doctora. ¿Sí? Perdón, está un poco congelada la imagen de su monitor. ¿Podemos ver el avance, por favor? Si quieres apagar tu cámara, por favor, porque no pasa la señal. Y si quieren poner la presentación mejor ustedes, Dianita. Gracias.
Disculpe por ese ancho de banda que está interrumpiendo la plática. Ahorita, sí, si podemos poner la plática, por favor. ¿La tienes, Diana? Sí, la pongo. Y que hablen a la doctora para que se desconecte por completo y se reconecte y mejor pasamos de nuestra computadora. Muchas gracias. Vemos el caso. Mientras hay una pregunta que es para la doctora, pero doctor Pino, ¿nos podrás ayudar a contestar? ¿Tú combinas a veces la vía oral también con eso? Nos pregunta la doctora Navarro, cirujana plástica de Morelia, si utilizas glisorin también en casos de exosomas por su poder antiinflamatorio en combinación o si recurres a puro tópico y procedimiento. De hecho, ya, buenas tardes. De hecho, el glisorin empezamos aproximadamente hace 6 meses y ya es casi una indicación para todos los pacientes. En el caso del Bright empezamos y desde hace 2 meses empezamos con pues todas las pláticas que hemos tenido con el anti-aging, pero es casi un efecto, una dosis obligatoria por el efecto antiinflamatorio. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces estamos en el caso 1. ¿Puedes adelantar, por favor, Diana? Para que veamos el caso 2, que nos comentaba de la paciente con acné de la doctora mientras se conecta de nuevo. Eso es. Entonces, de lo que entendí, doctor Pino, tú que trabajaste los casos con la doctora, aquí hay 2 meses, ¿verdad? Porque son 2 aplicaciones con intervalo de 1 mes. Una paciente muy joven, con la paciente, la doctora estuvo tratando con tópico, pero sobre todo con oral, y realizó exosom en 2 ocasiones en esta. Realmente entiendo que lo hizo con Dermapen a la paciente. La mejoría es bastante evidente, sobre todo en marcas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver las fotos de cerca. Realmente es muy bueno el efecto en cuanto a luminosidad, en cuanto al control de grasa y de sebo de la paciente, seborregulación, realmente muy bien. Estuvimos platicando ayer de esta paciente en específico y habíamos tenido esta situación de que en pacientes con acné activo era un poco más complicado el tratar con este tipo de dispositivos. Sin embargo, esta paciente, creo que en las fotos que están en las laterales, en las siguientes fotos sale el lateral, se ve un acné activo y el resultado ha sido bastante bueno. De hecho, allá se logra ver tanto el eritema como las lesiones y la mejoría muy importante. Perfecto. Mientras llega la doctora, ¿podemos pasar a tus casos, por favor? Muchas gracias. Pues bueno, si quieren poner el primero, de hecho, un servidor tratamos de hacer, empezamos exosomas, de hecho, hace relativamente poco, empezamos hace 2 meses aproximadamente, que fue que ya lo teníamos en distribución acá, y hemos estado teniendo la elección de pacientes precisamente para el tratamiento, fueron pacientes que no tuvieran tratamientos previos, excepto quizá toxina botulínica, pero yo quería pacientes que valoráramos solamente por el tratamiento, porque sabía de médicos como la doctora Cristina que ya estaban trabajando sinergias de tratamientos. En este caso tenemos una paciente de 38 años de edad con fotodaño evidente. Es una paciente muy delgada, con grasa corporal muy baja, de abajo de 14. Tenemos con ella la aplicación de una sola sesión de exosomas. Lo aplicamos con Nanosoft. Esto es algo que estuve platicando con la doctora Joana. En todos los pacientes que he tratado, los he tratado con Dermapen, con profundidad de 0.5, pero en el caso de esta paciente, como en el caso de un servidor, hemos estado poniendo con Nanosoft en la zona periocular. No es la indicación per se, sin embargo, ya a veces había un poco de confusión con respecto a la salida del producto. Yo no he tenido problema, realmente el Nanosoft lo hemos utilizado, sobre todo cuando hacemos las combinaciones de NSTF con MHA, y el producto pasa perfectamente bien. Lo único es que hay que advertirle al paciente que la pápula va a durar un poco más que quizá la que pudiésemos producir cuando ponemos el NSTF. Esa es una de las indicaciones importantes. Entonces, esta paciente fue aplicación con Exosom, Dermapen, con Nanosoft, y después indicamos el Hydraline, el de la crema y el serum de B3 de CBR, obviamente con factor de protección solar, muy importante. No sé si se alcanza a ver en esa foto, pero realmente la paciente, ayer tuve la oportunidad de hacerle el segundo, la paciente refería mucha mejoría, sobre todo en el cuello, que es una zona que, sobre todo en pacientes que son tan delgados, siempre es una zona un poco complicada de tratar. Y ella me comentaba, realmente lo que me ha agradado mucho es la situación con el cuello. Hay que aclarar, los pacientes vinieron
Ella es su pareja, que vamos a ver a continuación, y ella sí hizo un eritema bastante importante que incluso le duró 2-3 días aproximadamente. Tomemos en cuenta lo que nos ha dicho Manuel, vivimos en una zona sumamente caliente, sumamente calurosa y húmeda, entonces habrá que considerar también los factores climatológicos. Entonces la indicación de pacientes de cuidado, de aplicación de filtro solar al menos 3 a 4 veces al día, hidratación constante, y esa es para nosotros la primera. Pero sí vemos mucha mejoría en cuanto a lo que es las manchas, que evidentemente era una de las situaciones que necesitábamos tratar más. El segundo caso es un paciente masculino de 43 años con cicatrices atróficas por secuela de acné desde la juventud, y la aplicación de exosomas la realizamos con Dermapen, y en el caso de él, Nanosoft en la zona periocular, y sí trabajé, aclaro, no es como tal indicación, pero yo trabajé Misawa. Hicimos en lesión subdérmica, hicimos intralesional, con las agujas de Misawa hicimos la aplicación de muy poca cantidad, solo el hecho que viéramos la elevación de la pápula en la zona de la lesión, y inyectamos en este caso, y se indicaron para casa el NSTF después de los 2 días de Neosica, el NSTF, el Reverse MAP para control de grasa, y por la noche, y obviamente por un servidor SBR específicamente en varones, que ya lo hemos escuchado también en otras pláticas, el Sun Secure Blur para mí ha sido una de las mejores alternativas. Realmente el paciente además es médico, el paciente está ahora, sobre todo con la situación de cirugías y toda la protección que tiene, con mucha zona de eritema, mucha zona de lesión en zonas, por ejemplo, de la frente, en zonas por la careta, el uso de los gogles, y la lesión, la mejoría, sobre todo en las fotos del lado derecho de su computadora, se ve mucho la mejoría en cuanto a, sí al surco, pero lo que el paciente refería más era la mejoría en cuanto a la secuela de cicatriz por acné que tenía desde la juventud. Tiene mucho más del lado derecho que del lado izquierdo. Ustedes pueden ver las de la computadora en la parte derecha, en la parte superior. Se nota mucho la diferencia, sobre todo en el paciente en control también de grasa, que eso para nosotros fue muy importante. Todavía tuve ayer sesión con él, y el paciente, obviamente, el índice de satisfacción de este tratamiento, para todos los que todavía no lo han realizado, el paciente sí refiere a una mejoría bastante importante. Y el siguiente caso, este caso es un paciente masculino de 42 años de edad con cuadro de dermatitis nervosa, pero que inició como un cuadro de dermatitis de contacto, específicamente por uso de guante de látex. Hicimos aplicación de Dermapen, de exosomas, y después, evidentemente, mucho cuidado. Este paciente es un servidor, obviamente tenía yo una dermatitis de 4 años aproximadamente de evolución. Había yo tratado absolutamente cada congreso con nuestros compañeros los dermatólogos, con colegas de medicina estética, y realmente no habíamos tenido mejoría, era muy momentánea, y sobre todo, a mí cuando escuchamos la plática de la doctora Joana, lo que más me llamó la atención es la mejoría, sobre todo en el estudio que se hizo de prurito y escozor. La dermatitis, lo que me afectaba mucho era este prurito que me daba constantemente, sobre todo en la noche, y realmente hicimos la aplicación de Dermapen, y realmente la mejoría, sobre todo esta que están viendo, es la mano izquierda. Estoy utilizando Topialis, el Intense, y el Cicavit en crema, además de protección solar con el SBR, el Easy Stick, y esta es la mano derecha. Realmente creo que se puede ver un poco en la cámara, mis colegas que conocen y todo, realmente, y el cambio de coloración por el uso prolongado también de esteroides que dejaba y continuaba, realmente había ya mucho cambio de coloración, y era una dermatitis muy importante. Para mí, realmente, pues habíamos tenido tenemos tratamientos haciendo sinergias, sobre todo con cicatrices de acné. Obviamente, yo soy un asiduo, Emanuel lo sabe, incitador a que todos los médicos prueben y se realicen NSTF, y esta combinación con MHA, y bueno, todo el protocolo completo como lo que tenemos, pero realmente no había tenido un efecto tan importante en cuanto a cicatrices postacnéicas, pero sobre todo realmente una situación con dermatitis atópica, de contacto como es esta. Entonces, realmente sí es un producto que estamos aplicando muy importante. Yo estoy tomando ya Grisodil hace aproximadamente 15 días, empecé ya con el anti-aging, y bueno, obviamente, pues, por todo lo que hemos estado, por todo lo que se ha venido
suscitando. Estos son, obviamente, yo quería, como les dije, los 3 casos que escogimos. Quiero aclarar que también hemos tenido la oportunidad de hacer a pacientes con antecedentes de tratamientos con fibroblastos. Algunos médicos seguramente conocerán el tratamiento y lo aplicarán. Realmente el efecto de la sinergia que tenemos con fibroblastos y hacer exosomas posteriores es realmente para los pacientes me han dicho, no, yo hago fibroblastos aproximadamente hace 5 años y el beneficio que han tenido sumando el exosomas ha sido maravilloso. Y podemos mantener, porque como ustedes saben, el fibroblasto lo podemos hacer cada año, cada 2 años, elección mucho del paciente e indicación de médico, pero el mantenimiento puede ser una muy buena opción con la aplicación de exosoma. Y creo que son los 3 casos que yo quería presentarles en esta ocasión. Muchísimas gracias. Ahorita hay preguntas sobre tus casos, los vemos si nos permites al final. Regresamos a terminar con Cristi para hacer una sola sesión. Estamos en el caso 2. Cristina, sí, ya perdón. vimos la primera parte de las fotos. Si nos quieres comentar las fotos, ya revisamos con el doctor Pino tu primer sesión de fotos de esa paciente de 18 y estamos en la vista lateral y el doctor decía que a lo mejor en acné digamos, inflamatoria o en fase activa, no era la recomendación que había dado la doctora Joana en la primera parte de exosomas, pero que aquí sí vemos que hay una gran mejoría en las cicatrices y todavía los puntos rojos de esa, entonces esa paciente anda con isotretinoína y le hace exosomas, ¿es correcto? Sí, porque pues en los últimos congresos y en las últimas pláticas que hemos tenido sobre isotretinoína, pues muchos mencionan, aunque todavía es algo controversial, que se pueden hacer tratamientos como estos durante el tratamiento con isotretinoína. Entonces, yo a esta paciente, digo, no tengo las fotos iniciales de cuando tenía el acné, pero era impresionantemente inflamatorio y tenía, pues, la autoestima hasta abajo porque además tenía muchísimas lesiones. Entonces, yo le dije, vamos a iniciar isotretinoína y en cuanto ella dejó de tener lesiones activas, fue que empecé a hacer el tratamiento con exosomas. Es decir, yo no me espero a que terminen los 6 o 12 meses que le correspondan o los 18 meses, porque muchas veces los pacientes quieren ver una mejoría real pronto. Y tienen razón, pues si se sienten mal por las cicatrices. Entonces con ella empecé más o menos en el 3er o 4.er mes de isotretinoína, donde ya no tenía lesiones, a realizar esta terapia y no tuvo ningún brote, ninguna activación y como podemos ver, a pesar de que los resultados son bonitos, pues todavía me falta, porque aquí podemos apreciar que todavía tiene como en el centro de la mejilla algunas cicatrices, algo de eritema, pero es muchísimo el cambio que ha mejorado. Y ellas, digo, hasta en persona, la chica se ve mucho mejor, perdón. Ok, ¿la que sigue? Bueno, vamos a platicarles el caso 3. Es un paciente masculino de 57 años de edad con fotoexposición solar intensa y secuelas de acné. El motivo de este paciente fue las secuelas de acné, o sea, desde luego ya no tenía acné a los 57. Y en esta foto yo tengo, es la diferencia solo con un tratamiento de exosomas con Dermapen a la profundidad de 1.5 y como hago con los demás, días después inicio Neocica para hidratar un poco y después Toscani Anti-Aging también utilicé con él cada 12 horas por 1 mes. Y su protector solar Sunsecur Fluido Toque Seco. La que sigue. Entonces podemos observar en este señor pues mucha mejoría tanto de las arrugas de la frente, la flacidez mejoró mucho, quizás en esta foto de frente no se nota, pero a continuación vamos a poner, y en general mejoró su tono de piel un poco más, porque también tenía el fotodaño. ¿La que sigue? Aquí podemos apreciar, esta es la foto que más me gusta, porque vemos las arrugas de la frente, cómo mejoraron, y si observan ustedes, la flacidez que se manifiesta en el surco nasogeniano y aquí, y los jewels, cómo se ven marcados en él, y en las patas de gallo, cómo tiene un léntigo, y aparte las arrugas, pues derivadas de la fotoexposición,
cómo mejoran. Es decir, este paciente ya lleva más sesiones, pero esta foto quise mostrarlas porque con un solo tratamiento tenemos esa mejoría tan notoria. Desde luego, este paciente en especial era un paciente desconfiado que no pensaba que el tratamiento lo fuera a ayudar, pero aquí con estas fotos, pues claro que quedó más que convencido de este resultado. Y aquí en otra lateral, pues también observamos lo mismo. También tenía cicatrices de acné en picayelo y que se juntaban ya con las arrugas del fotodaño. ¿Y cómo mejoró? La que sigue. Y por último, el caso 4 es un paciente masculino de 44 años de edad, también por cicatrices de acné. También entre el periodo de la primera foto y la segunda lleva un tratamiento con exosomas, también con Dermapen con 1.5 de profundidad y al cual también manejamos con Neocica por 5 días, un día después de la aplicación. Con Toscanis, a NL le damos Radiance porque tiene un pigmento muy importante también. Y el protector solar Sunsecure Fluido Toque Seco. Y también acompañamos de Light Designer Serum Filorga Suero mañana en la noche. Y Lift Structure Crema de Filorga también mañana y noche. La que sigue. Entonces, aquí observamos un poquito de mejoría, pero en las laterales, la que sigue. Podemos notar, si se fijan aquí en la parte de la pata de gallo más lateral, tenemos muchas cicatrices de picayelo así que van marcando toda esta zona de la cara. Y si observamos en la foto, prácticamente casi no se ven. Desde luego, solo es una sesión, necesita más, pero a pesar de que el paciente tiene manchas, fotodaño y mucha flacidez y muchas marcas de cicatrices, pues los cambios sí se ven. También aquí junto al ojo, en la zona temporal, podemos ver zonas de una cicatriz que es extremadamente profunda, pero aún así presentó mejoría y pues bueno, tenemos todavía trabajo que hacer con él, pero lo que me gustó de estas fotos es que sí mejoró mucho las cicatrices con una sesión. ¿La que sigue? Y pues estos serían los casos. Ahora sí estamos listos para las preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Pino, gracias, doctora Liébana. Un saludo y la verdad, pues es una experiencia reciente en México, pero no obstante ya vemos resultados en tan corto plazo. Me encantan sus combinaciones y están ilustrando lo que siempre hemos dicho, de que la vía tópica, la vía oral y los procedimientos entre sus manos hacen maravillas. Y pacientes que quieren confiar como lo están haciendo sus pacientes, pues al final se ahorran mucho tiempo porque 57 años con cicatrices así y en un mes esa mejoría creo que ya es de nivel de Dios o de demiurgo, ¿no? Ahí coge toda su importancia el ser doctor y cambiar y transformar vidas. Felicidades por sus casos. Tenemos muchos casos, también la doctora Joana estará conectada, nuestra gerente médica, por preguntas más técnicas. Les mando un saludo a la doctora Cris, la doctora Palomino, le manda saludo a los dos, la doctora Berta Ramírez Coremans, y dice, ¿cuántas sesiones en promedio han realizado por pacientes? Nos mostraron casos de 1, de 2, de 3. ¿A ustedes es según la patología o hay un mínimo? Pues bueno, un máximo de sesiones. ¿Qué opinan los dos, Cris? En general yo llevo en promedio 3 a 4 sesiones. El problema es que luego el paciente no regresa cuando uno le pide para tomarse la foto. Pero estas fotos que tomamos llevan 1 o 2, pero en general yo ya llevo pacientes hasta con 5 sesiones. Entonces, la verdad es que la satisfacción, como lo mencionaba el doctor Pino, es muy alta. Entonces, los pacientes tienen la confianza de regresar por el tratamiento puntuales. Entonces, generalmente yo siempre cuando les ofrezco el tratamiento les digo que la sesión que van a tener, van a pagar esa sesión porque garantizo así que ellos van a llegar solos porque les gusta mucho el resultado y realmente todos mis pacientes con exosomas no han dejado el tratamiento.
También con NSTF, que también ya llevo también mucha experiencia, me gusta, y también a veces lo combinamos, ¿no? Porque es importante decir que el vial pues alcanza para 2 pacientes y muchas veces el médico puede decir, híjole, es que voy a abrir un vial y nada más tengo un paciente, entonces yo alterno a veces sesiones. Es decir, a algunos les digo, ¿sabes qué? Te puedo hacer NSTF, HA esta vez y la siguiente sesión hacemos exosomas. Desde luego, a mí personalmente el resultado con exosomas me parece mucho más bonito. Claro, NSTF es increíble, pero siento que la gente se siente más a gusto con este resultado. Ok, doctor Pino, ¿tú cuál ha sido tu experiencia, el número de sesiones que crees necesarias? En tu propio caso fueron 2, si no me equivoco. Yo he tenido pacientes, sí, gracias. Yo he tenido pacientes con 2 sesiones, estoy por realizar la tercera. Todos los pacientes, incluido un servidor, y realmente, sí, como dice la doctora Cristina, desde la primera sesión, pues son 3 patologías en general las que yo he estado tratando. Uno, lo que yo creo que el 80% de nuestros pacientes piden, que es este lifting natural que da el tratamiento per se, o sea que esta luminosidad, la doctora Giovanna hablaba sobre las 3 R's, que es la regeneración y todas estas partes que hacen que la piel se vea mucho más sana, que es yo creo que lo que más pide el paciente, pero como les decía, la parte de cicatrices y en el caso de dermatitis, a mí me ha parecido fenomenal. Entonces he tenido pacientes que ya están llegando a la tercera sesión. Lo ideal para mí creo que sería, como dice la doctora, yo tanto NSTF como este tratamiento son tratamientos que el paciente pide. Ayer platicábamos un poco con estos pacientes, yo les pido a los médicos que no hagan un poco menos por hacer más pacientes o les pongan menos la cantidad. La cantidad ideal para un paciente es un vial una vez abierto, 2 pacientes pueden dar perfectamente bien, porque por ejemplo en el caso de manos solamente aplicaríamos 0.5 mililitros, pero podemos aplicar en cara a lo mejor 1.5, a lo mejor 2.5 en cuello, el producto es muy espeso y podemos aplicarlo perfectamente bien con estos dispositivos, pero no escatimen en ponerle 1 mililitro o 1,5 mililitros para tener más pacientes, porque si no el paciente no va a regresar por la mejoría y el tratamiento en sí es muy bueno, pero poniendo las cantidades que se están indicando. Un vial para 2 pacientes estaría ideal, haciendo cara, cuello, incluso parte alta de escote. Perfecto. La doctora Gaby Barrios manda un fuertísimo abrazo a su colega, la doctora Cristi. Muchas preguntas de eso. ¿A qué profundidad tú, doctor, inyectas con Dermapen? La doctora mostraba casos de 1.5 milímetros. ¿Tú a qué profundidad te gusta inyectar los exosomas? Yo he llegado por cicatriz obviamente, he llegado hasta 1.5 y como les comenté, no es quizá la indicación que trae el laboratorio per se, pero intralesional lo he aplicado con Misawa, viendo la profundidad a la que yo pueda notar la elevación a través de la pápula. Entonces estamos hablando de, en mano por ejemplo con un servidor, hicimos máximo, llegamos, bueno, yo sí llegué con el Dermapen a 1.5. Realmente la queratosis que allá había en la zona era muy fuerte y para que lográramos incluso hacer, no buscábamos un rocío sangrante como lo que comentaba la doctora Giovanna, este vampiro, estas situaciones del sangrado, pero sí necesitaba hacer la ruptura de esta queratosis. Entonces llegamos a 1.5 y realmente la texturización de la mano ha sido maravillosa. De hecho, sí estoy muy complacido con eso. Y en cara estamos hablando de a la paciente que vieron, en mi caso, lo más que llegué fue a 0.75, 1. Además, como les mostré, es una paciente sumamente delgada. Entonces, creo que a esta paciente hacerle un 1.5 quizás sería mucho. Además, no queríamos precisamente hacer lesiones tan profundas, precisamente por la situación de las manchas y los léntigos. Entonces, no quería una lesión posterior o sea, la aparición de manchas por la aplicación del tratamiento, y ha disminuido mucho, y de hecho sí, ella me dijo cuándo vamos ya a la tercera. Entonces realmente es esa profundidad en la que hemos trabajado. Excelente. Doctora Cristina, hay preguntas y felicidades de muchos lados a los dos por sus casos. El doctor Vasconcelos, cirujano plástico, y otros preguntan la duración después del tratamiento. Vimos efectos muy claros, evidentes. ¿Se tiene que reaplicar exosomas con cierta frecuencia o ya esos pacientes, esas mejorías ya es un avance que se queda, no hay regresión?
Bueno, yo utilizo más o menos el esquema del NSTF, que se recomiendan 5 sesiones para mejorar, es decir, muchos pacientes pues no pueden pagar el precio completo, entonces lo que hago yo es ofrecerles una sesión al mes. Como ya sabemos, se puede hacer un protocolo rápido de cada 2 a 3 semanas hacer el tratamiento para la gente que necesita pronto estar bien, pero en general utilizo este periodo de un mes como para permitirles que se hagan todos los efectos de regeneración en su piel. Pero digo, podemos ir desde 3 semanas hasta un mes, mes y medio, dependiendo del paciente. Claro, también siempre sugiero, yo siempre les ofrezco 5 tratamientos mínimo. Es decir, yo les digo, no vamos a lograr al 100% con una sesión, con 2, y desde luego, desde la primera sesión ven el cambio. Entonces, pues todos mis pacientes han accedido a todas las sesiones que yo ofrezco, pero siempre ofrezco 5 sesiones. ¿Alguna otra pregunta? Doctor Pino, tengo una pregunta, muchas gracias. Mandan saludos y agradecimiento de todas partes del país. Están preguntando, y doctor Pino, me gustaría tu respuesta sobre intervalo de costos de exosomas, sabiendo que son productos que combinas con Toscani, como la doctora, con SBR, con cremas y con otro tipo de procedimientos como los fibroblastos. ¿Cómo cobras al paciente? ¿Cobras el total? ¿Cobras por sesión? ¿Los embarcas en un presupuesto global? ¿Cómo lo has decidido presentar a la hora de que se vende el procedimiento al paciente? Depende del paciente con qué tratamiento tenga previo. Si obviamente estamos hablando de una terapia de fibroblastos, sabemos que es una terapia relativamente con un costo quizá elevado en cuanto a la parte económica, pero el beneficio pues es mucho la situación de la criopreservación. Y el beneficio, pues digo, yo no tengo ninguna duda, los aplico como les dije hace muchos años. Pero si al paciente lo voy a tener como mantenimiento, no he tenido problema. Yo creo que esto siempre ha sido una situación que, por ejemplo, nosotros viniendo del sureste, los médicos de Yucatán cobramos quizá un poco menos que los médicos de Cancún, porque es mucho más cara la vida en Cancún. Entonces, en promedio, yo sí les recomiendo a mis colegas en todos los tratamientos hacerle un esquema al paciente, como dice la doctora, necesitas de 3 a 5 sesiones. El costo por sesión es determinada cantidad. Eso, en este caso no sé si mencionamos, no sé si la doctora tenga un costo diferente. Nosotros hicimos un consenso en el colegio de médicos acá, los colegas, la presidenta, la doctora Susana, hicimos y comentábamos la idea de tener un costo aproximadamente como de 4,500, 5,000 por sesión aproximadamente. Si el paciente va a hacerse 3 sesiones o 5 sesiones, quizá pudiésemos hacer un poco más el ajuste del precio, porque además estamos hablando que lo ideal es que no sea nada más el tratamiento en el consultorio, sino el apoyo en casa con el Glisodin, con la crema, obviamente la pantalla solar, el filtro. Entonces, realmente habría que explicarle al paciente el costo total y hacérselo yo sí cobro por sesiones, pero sí les hablo mucho de que el costo total de todo el tratamiento sería este. O sea, al menos a mí me funciona mucho más así. Y como dice la doctora, yo y hemos platicado mucho, nunca tengo problema con NSTF. El paciente llega solo, porque a veces no sabe ni qué tratamiento. El paciente, uno le hace una pápula y piensa que es, no sé, a lo mejor un plasma o a lo mejor... cuando el paciente te dice, viene por lo que me hiciste el mes pasado. Entonces uno saca el expediente y dice, bueno, te hice NSTF. Cuando el paciente solo llega y te pide un tratamiento, es que evidentemente vio el efecto. A veces el paciente, como yo les digo, no sabe el nombre del producto, aunque se los expliquemos y lo firmemos y le demos un carnet o como sea, pero es un producto que realmente, en el caso de NSTF, con la combinación que hacemos, con MHA, fantástico, y en el caso de estos, igual el exosoma ha llegado el paciente a decirme, realmente quiero otra vez ese mismo tratamiento porque me pareció fantástico. Bueno, yo el costo también lo estipulé en base al NSTF-HA, que ya lo teníamos previo, y también hicimos un consenso con las doctoras de Querétaro como para homogenizar el precio, porque pues los pacientes son curiosos y van a estar hablando a diferentes dermatólogos que hacen los procedimientos. Entonces, para precisamente tener una sana competitividad, entonces decidimos tener un precio estándar. Yo tengo un precio de 3,500,
por cada sesión y yo siempre agrego productos como las ampolletas de Toscani, el protector, así que finalmente pues se van dando más o menos los precios a los que el doctor Pino maneja, pero pues claro que eso sería en su región, porque a lo mejor en Querétaro tenemos un precio, en el DF desde luego va a ser un poquito más elevado y pues tienen razón y entonces más bien pues ponerse de acuerdo sería lo recomendable, ¿no? En general... Adelante, Cristina, perdón, adelante. También yo siempre les digo a los pacientes, se tiene que hacer 5, enfatizo la cantidad, precisamente quizás el garantizar 5 sesiones hace que también yo pueda mantener estos precios y siempre me preguntan, después del tratamiento, ¿cuándo regreso? Y le digo, bueno, cuando tu piel empiece a sentirse otra vez de manera decaída, deshidratada, con manchas, es decir, puedo citar al paciente 6 meses después, pero si él lo necesita antes o quiere hacerlo, hasta donde yo sé no hay ninguna contraindicación como para seguirlo haciendo. Entonces, si el paciente le gusta, 2, 3 o 4 meses después, pues puede continuar. Excelente. Yo iba a decir 2 cosas. El precio lo sugiero de la forma siguiente, lo hemos evaluado muy bien entre Auvernia y nuestros distribuidores autorizados. Es un factor de multiplicación. El costo de la materia prima te cuesta 5 o 10, lo multiplicas por un factor. En general, la toxina, los rellenos que han fijado, fueron los primeros procedimientos que ustedes hacían hace muchos años y ya se aumentaron aparatología y herramientas como exosomas que son ya más, son derivados de biológicos, productos más caros por mililitro, o no tanto, como es el caso de nuestros exosomas, multiplicar por el mismo factor, es decir, ser congruentes. Cuando entras a Palacio todo es caro, pero todo tiene un valor. Cuando entras a una tienda de menor rango, pues todo va a ser de un rango consistente, lo llamamos consistencia de precios. Homogeneizarlo entre competencia es una gran labor que hicieron, pero también sugerimos ser congruentes, ¿no? No pagas un café del Starbucks como el Andati del Oxxo, pues define si eres Oxxo o Andati, se vale hacer volumen con menos margen o menos volumen con más margen, ¿no? Es un posicionamiento. Para eso, refírense a los cursos de Raúl Galindo y de muchos otros ponentes que tenemos en el canal de YouTube. También les damos ponencias de ese tipo de dudas. Pregunta para la doctora, Joana, por favor, nuestra gerente médico. Reacciones alérgicas siempre es un punto cuando hablamos de derivados de células, cuando hablamos de esos nuevos compuestos. ¿Qué tal de la seguridad y qué tal de las reacciones alergizantes? Sabiendo que por eso lo vendemos a doctores entrenados y expertos y no a cosmetólogas o a gente que no tiene el cómo manejar efectos secundarios. ¿Qué opinas, doctora, de cuáles son las principales alergias o contraindicaciones de exosoma? Bueno, hola. Te escuchamos perfectamente bien. Perfecto, muy bien. Como alergias como tal, no hemos presentado, pero posibles contraindicaciones que se podrían presentar, puede ser, no lo vamos a utilizar en embarazo ni en lactancia, no lo aconsejamos en un proceso inflamatorio agudo activo, como sería un acné activo, quizás si es una sola lesión, puede ser en toda la cara, pero no en esa lesión. Por supuesto, en pacientes que tengan enfermedades inmunes, pues no lo sugerimos, así como pacientes que tengan cáncer o estén en procesos de quimioterapia. Básicamente, alergias como tal no se han presentado. Si llegara a presentar algo, podría ser similar a una especie de rash o dermatitis, lo cual no podría, bueno, es muy poco factible que sea por exosomas, pudiera ser quizás por el dispositivo que se está utilizando, ya sea el Dermapen o otro dispositivo. Por fricción, por alergia por fricción, lo que tú dices. Sí, por fricción, pero alergias como tal, la verdad es que no hay. Lo que funciona muy bien exosomas, y ya vimos el caso del doctor Pino, es que ayuda a dermatitis atópica. Entonces, no alergias como tal, la verdad es extremadamente raro y no hemos tenido ningún caso.
Muy Yo bien. quisiera agregar, perdón. Sí, por favor, doctora. Yo quiero agregar que es muy importante también decirles qué pasa después del tratamiento, ¿no? Porque desde luego el paciente, bueno, mis pacientes, la mayoría ha estado rojo de unos 2 a 3 días. Y es importante decirle que el paciente va a estar rojo, porque algunos tienen la idea de que al otro día ya van a estar perfectos y no. Entonces, es importante que también los médicos tengan el conocimiento que cuando se hacen los exosomas va a ser normal de 2 a 3 días que vaya a tener eritema y puede haber un poco de descamación. Entonces, por eso yo siempre mando la Neosica o Sebelia, precisamente como para estos 2 a 3 días que va a estar rojo, inflamado, para ayudarlo. Pero sí es importante, lo menciono porque una de mis dudas era esa, ¿qué pasaba después, no? Y es importante, pues, saber que eso va a pasar, pero posteriormente la piel se pone, pues, muy bella. Excelente, saludos hasta Reynosa, al doctor Barrera, que es un fiel seguidor y dice felicidades por esos casos. Para terminar, me gustaría unos tips, sobre todo para cirujanos plásticos que están haciendo ese tipo de procedimientos menos acostumbrados a usar esas armas finas como Dermapen, como Nanosoft, como las agujas de Misawa. ¿Cuáles son las técnicas que utilizan y con qué producto, en qué área? Porque mencionaron Nanosoft, sabemos que la viscosidad de exosomas pasaría, pero la del diluyente lo hace un poco más complicado. En el caso de NSTF sí suele pasar bastante bien. Entonces, cuando combinan Nanosoft, NSTF, exosomas, ¿qué arma utilizan y para qué área? Si pueden empezar, doctor Tino, y terminar a la doctora Lievana, por favor. Ok, yo he estado haciendo sinergia de estos dos tratamientos específicamente en STF y exosomas. He estado utilizando cánula, obviamente de la marca de ustedes, que soy fanático de esa cánula, para la combinación que hacemos. Esta combinación la hizo una doctora muy apreciada, la doctora Jenny en Cancún. Es una combinación de NSTF con MHA y la trabajamos con cánula en entrada específicamente en estos 2 puntos para hacer en abanicos vectores y poder trabajar estas áreas. Para mí las áreas que van a dar, puedo en la misma entrada utilizar, por ejemplo, un Fine Lines de Filmed, puedo utilizar esta zona y además utilizar también esta combinación de NSTF y MHA. Cuando hacemos exosomas, y como les dije, yo he estado trabajando, Dermapen es el dispositivo número 1 que he estado trabajando como tópico, si lo quiero llamar así, y si en zona periocular hemos estado trabajando con específicamente Nanosoft. Me ha funcionado bien. Como dice la doctora, hay que indicarle al paciente que si se ha realizado otros tratamientos que a lo mejor la pápula desaparecía a las 3 o a las 6 horas, a lo mejor en este caso la pápula va a ser un poco más prolongada. Sin embargo, realmente, como yo les digo, yo me lo hice hace 2 semanas aproximadamente, la pápula desapareció sin ningún problema, ya hemos estado con los pacientes, y en el caso personal, el uso de Misawa en lesión intralesional de cicatriz está haciendo un poco de la ruptura de la fibra de las fibras de colágeno para que yo pudiese trabajar. Es lo que he trabajado específicamente en este caso. Realmente lo platicaba con la doctora Joana, no genera ardor. Creo que hay otros tratamientos de otras marcas muy buenas también, pero que genera un poco más de ardor por el pH. En este caso, el paciente no me ha referido, y yo también, pues, como paciente, no he referido ardor a la hora de la aplicación. Quizá un poco la molestia del enrojecimiento en los pacientes, sobre todo en área no tanto cara, sino en la cara, en el área de cuello y escote, un enrojecimiento, como dice la doctora, a lo mejor de 2 a 3 días aproximadamente, pero el Neosica es una maravilla y obviamente esa es la indicación que nosotros tenemos. Doctora. Bueno, yo utilizo el NSTF-HA y lo hago con Dermapen y generalmente utilizo 1.5 en toda la superficie de la cara. Para el contorno ocular también lo utilizo, pero también combino, dependiendo si hay hiperpigmentación, el SPR de Toscani aquí en contorno ocular, pero sobre todo más para aclarar el contorno ocular. Y en general de exosomas yo utilizo la cantidad de 1.5 para cara. También puedo utilizar cuello. De hecho, un vial puede alcanzar para cara y cuello e incluso hasta sobrarnos un poquito para manos. Todo lo hago con Dermapen, yo no lo he inyectado. Y para, pues, por ejemplo, para hacer BioNutriLip, que utilizamos el NSTF-HA más Fine Lines, utilizo cánula Sofil,
porque pues siempre nos dan muchísima seguridad y pues en general esos son los protocolos que yo utilizo. Ok, experiencia de utilizar el Nanosoft en la zona periorbicular. Muy buena. Ok, excelente. Muy bien, pues creo que con eso vamos a dar por terminada esa sesión. Ya van 53 minutos que estamos platicando. La verdad, gracias a la doctora Liz, gracias a la doctora Barrios, a la doctora Vasconcelos, a Mary Ann, a todos los seguidores y los que no menciono porque no dicen aquí estamos, pero siempre un pensamiento para ustedes. Con eso estamos concluyendo el día de hoy la segunda sesión después de Filorga magistralmente interpretada. Gracias a todos ustedes por escucharnos y sobre todo los doctores por compartir casos mexicanos, experiencias reales, que nadie nos venga a contar si en nuestra tierra tenemos aquí artistas y armas poderosas que entre sus manos toman una forma realmente poderosa con un costo-beneficio. Siempre hay que precisarlo. Sería mi conclusión decirles que en esos tiempos de reanudar actividad con la economía mermada, esos tratamientos eficaces, rápidos, poco invasivos van a coger mucha importancia y creemos mucho que tanto Toscani como NSTF, como todo lo que vendemos de la línea Filmed, Citocial y obviamente las exosomas nuestras, junto con los hilos y terapias combinadas, como lo hemos hecho a lo largo de esas 6 semanas de cursos, son armas extraordinarias que van a permitir a los cirujanos plásticos que aguanten sus pacientes hasta que se operen, a los dermatólogos y a los médicos especialistas a reanudar gentilmente, suavemente, una luminosidad, una textura de piel, un bienestar a través de la apariencia y de cómo nos vamos a ver saliendo de ese rincón de la cuarentena para volver a florecer como pues como la flor de la primavera. Así que gracias a ustedes por dar esos resultados entre sus manos. Son maravillosos. Gracias al equipo técnico, todo eso. 2 cosas que quiero precisar. Mañana estaremos en la agenda. Si me la ponen, por favor, no dejen de ver. Mañana tendremos un cirujano plástico amigo de la casa y una super llamada con François Vix en un Facebook Live con la doctora Isabel Arias, que saludamos mañana a las 10 desde Francia. François Vix, el dueño, director y el que inventó Glisodin, así que creo que vale la pena conectarse y hacerle unas preguntas en Facebook Live. ¿Por qué? Porque queremos que tenga acceso también doctores que no entran en esa plataforma. Y segundo, tendremos a las 13 horas, mañana miércoles 6 de mayo, a Hernán Reyes, cirujano plástico, amigo de ustedes, con terapias combinadas postquirúrgicas, cómo él combina todas las armas para hacer que el postoperatorio del cirujano plástico se vuelva mucho más rápido, mucho más eficaz en su recuperación y que el paciente no tenga estigmas tan prolongados de procedimientos quirúrgicos, combinando aparatología, procedimientos tópicos, orales, una gran cátedra de cómo un plástico ha sabido manejar esas armas que ustedes conocen muy bien, Cristina y José Manuel. Así que ese era el tema de mañana, con 2 pláticas y seguimos la semana nuevamente. No dejen de ver que tenemos una opción más para ustedes, lo habían pedido, ya está funcionando, hay más de 115 médicos registrados. La plataforma se llama Caliena, es una plataforma de bienestar, salud y belleza. Con unos socios comerciales hemos decidido poner para ustedes y sus pacientes una plataforma de entrega a sus pacientes a domicilio, de una plataforma de las marcas exclusivas nuestras y quizás mañana de nuestra H competencia, para poder dar en sus casas la entrega con un código, con un descuento para sus pacientes y sin costo de entrega ni costo de tarjeta, nada del estilo ni PayPal. Sus tratamientos favoritos en casa y una retrocesión de comisión para ustedes y la cadena comercial de nuestros distribuidores y vendedores en todo el país. Así que es unas más bajo la manga de todo el equipo de Auvernia y su red de distribuidores autorizados para permitir que sus pacientes en su casa no dejen de tener contacto con ustedes, aunque sea a través de un Glisodin, de una crema Filorga o SBR o Sebelia o la que ustedes decidan. Así que chequen caliana.com.mx si hay dudas o preguntas sobre la plataforma. Su asesor comercial o su servidor y todo el equipo de Auvernia estamos a su disposición para explicársela. Gracias nuevamente a todo el equipo técnico. Gracias Brandon, gracias Pancho, gracias Adriana, gracias Yair. Gracias a todos los que hacen eso posible. Doctora Joana, Dianita, como siempre, muchas gracias por hacer eso posible. Es el día 5 de mayo, voy a festejar mi 5 de mayo poblano en buen franco mexicano esa noche, a ver de qué lado estaré festejando o llorando, pero festejamos siempre que al final hay
el sol que sale después de la tempestad. Así que así será, después del confinamiento de la cuarentena, volveremos a lucir gracias a sus manos y a nuestros productos. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Es un placer siempre estar conectados en Online Virtual Education. Hasta mañana y enhorabuena. Gracias. Adiós.